Quise usar el baño. Mi hija lo estaba usando desde hacía mucho tiempo. Toqué la puerta y dije: «Hija, es urgente». Ella gritó: «Espera afuera como un animal, vieja molesta». Esperé 30 minutos. Cuando ella salió, solo dije: «Gracias, hija». Esa tarde, mientras ella dormía, hice mis maletas. Horas después, me llamo Beatriz, tengo 67 años, y aún hoy me tiembla el pecho al recordar aquella mañana sofocante, cuando el simple hecho de pedir permiso para ir al baño se convirtió en un reflejo de todo lo que había sido mi vida en mi propia casa. No fue la primera humillación que recibí de mi hija, Elena, pero sí la primera vez que sentí que algo dentro de mí se rompía de verdad. Una vieja y silenciosa fisura que había ignorado durante años, finalmente se abrió con fuerza, derramando un dolor que ya no estaba dispuesta a tragar. Me desperté temprano ese día. Era invierno, y aún así el sol se asomaba tímidamente por las rendijas de las cortinas de la habitación que una vez fue mi refugio. No había dormido bien en semanas. La casa se sentía pesada, como si las paredes absorbieran cada palabra áspera de mi hija, cada gesto impaciente, cada portazo. El aire era denso. Ya no caminaba con la misma facilidad, ni respiraba sin pensarlo 2 veces. Me incorporé en la cama, sintiendo crujir mis rodillas, y oí correr el agua del baño del pasillo. Elena estaba allí, otra vez. Siempre tardaba demasiado. Siempre. Desde que mi yerno, Augusto, mencionó que debería ser más independiente, empezó a cerrar la puerta con más frecuencia, monopolizando más el tiempo, como si la casa fuera solo suya, como si yo fuera una molestia que interrumpía el flujo perfecto de la vida que imaginaban tener. Intenté esperar. Intenté controlar la urgencia que me atenazaba el abdomen, el dolor agudo que me subía como una línea de fuego. Pero llegó un momento en que ya no pude más. Caminé lentamente hacia el pasillo, con la mano en la pared, sintiendo la cerámica fría bajo los pies. Llamé suavemente a la puerta y dije, con la voz más tranquila que pude: «Elena, hija, por favor, es urgente». El silencio duró solo un segundo breve, pero suficiente para que mi corazón vacilara. Y entonces llegó la explosión, brutal, impredecible, cargada de algo que no quería creer que viniera de mi propia hija. «Espera ahí fuera como un animal, vieja bruja». Esas palabras no fueron dichas, fueron escupidas. Me las lanzaron con un desprecio que nunca había sentido, ni siquiera de desconocidos. El impacto fue tan fuerte que sentí temblar las manos. La humillación me bajó por la garganta como un veneno ardiente, quemándome por dentro. La sensación de ser inferior, reducida a algo indigno de respeto, se extendió por mi pecho como una mancha oscura. Debería haber contestado. Debería haber cerrado la puerta de golpe, haber dicho algo para defenderme. Pero no dije nada. Me quedé allí como una sombra, aferrándome a mi dignidad con las yemas de los dedos. Simplemente respiré hondo y susurré, casi sin voz: «Por favor». Elena subió aún más el agua, como si quisiera ahogar mi existencia. Seguí esperando en el pasillo unos minutos más, hasta que la incomodidad se volvió insoportable. Me dolía la cabeza, todo mi cuerpo pedía alivio. Cuando por fin oí el sonido del pestillo al girar, ya habían pasado 30 minutos. Se fue con el celular en la mano sin mirarme. Pasó a mi lado como si fuera aire, como si fuera invisible. Y yo, como siempre, solo sonreí débilmente y le dije: «Gracias, hija». No sé por qué le di las gracias. Quizás porque, durante casi toda mi vida, aprendí a reprimir mis emociones en nombre de la paz, en su nombre. Pero en ese momento sentí algo diferente, un profundo cansancio, un límite alcanzado. Elena entró en la habitación y cerró la puerta de un portazo. Fui al baño, me lavé la cara, respiré hondo y me miré en el espejo. El reflejo me sobresaltó. Tenía los ojos rojos, la expresión cargada de un dolor silencioso acumulado durante años. No era un dolor nuevo. Era viejo, ancestral, ignorado, pero ya no podía fingir que ya no estaba. Pasé toda la mañana en silencio. Augusto se fue a trabajar sin siquiera desearme buenos días. Elena pasó por el pasillo horas después, me miró con indiferencia y volvió a encerrarse en su habitación. Preparé el almuerzo, como siempre, aún sabiendo que nadie me lo agradecería. Comían en silencio, comentaban sobre el sazón, se quejaban de los platos.
Siempre era así. Pero aquella tarde no era como las demás. Elena dormía profundamente en su habitación, después de pasar horas discutiendo con Augusto sobre algo que no entendía. La oí gritar, el ruido de objetos cayendo al suelo y luego el repentino silencio. Se durmió al poco tiempo, agotada. Me quedé en la cocina, agarrada al borde del fregadero con fuerza. Sentía un peso en el corazón, pero no estaba roto. Estaba firme, por primera vez en mucho tiempo. Firme, como si por fin hubiera encontrado un rumbo. La casa estaba en silencio, ese silencio que anuncia el cambio. Caminé lentamente hacia mi habitación, tomando una maleta grande que guardaba al fondo del armario. Una vieja maleta azul oscuro que solo usaba en viajes largos. La puse sobre la cama. La cremallera hizo un ruido áspero, como si despertara algo que llevaba mucho tiempo dormido dentro de mí. Empecé a doblar mi ropa, una a una, con calma. Cada prenda que guardaba parecía simbolizar algo de mi historia que estaba recuperando. Mi libertad, mi voz, mi dignidad. Era como si mis manos finalmente hubieran encontrado un propósito. Mientras preparaba la maleta, miré el portarretratos de la cómoda. Era una foto antigua de Elena de cuando tenía 8 años, sonriéndome con orgullo. La sujeté por los hombros, mirándola como si fuera mi mundo. Esa sonrisa se desvaneció con el tiempo. No sé exactamente cuándo dejé de ser madre y me convertí en una molestia. Guardé la foto en mi maleta, no por apego, sino porque necesitaba recordar quién había sido y quién podría seguir siendo. Horas después, cuando el reloj dio la tarde, estaba lista. Me puse el abrigo, me arreglé el pelo y cerré bien la maleta. Respiraba con normalidad, a diferencia de todas las otras veces que había pensado en irme y luego había cambiado de opinión. Esta vez, no dudé. En el pasillo, antes de dirigirme a la puerta principal, me detuve frente a la habitación de Elena. Escuché su respiración pesada, lenta y despreocupada. No tenía ni idea de que algo estaba a punto de cambiar para siempre esa tarde. Puse la mano en el pomo de la puerta de la casa, sentí el frío metal contra mi piel y empujé lentamente. El sol iluminó mi sala por última vez y la luz dorada cayó sobre mis manos como una señal silenciosa. Una advertencia, un nuevo comienzo. Dejé la casa atrás. Pero lo que aún no sabía era que esta partida no solo sería mi liberación, sería el comienzo de la revelación más dolorosa de toda mi vida. Y eso sería solo el comienzo. Cuando saqué mi bolso y cerré la puerta tras de mí, el sonido metálico resonó por el patio como si fuera la ruptura oficial de lo que me quedaba de vida en esa casa. El viento frío me golpeó la cara, trayendo consigo el aroma a tierra húmeda y hojas secas, un olor que reconocía desde niña. Pero en ese momento era diferente. Era el aroma de la libertad, mezclado con el miedo a lo desconocido. Un miedo dulce, cargado de una esperanza que no había sentido en años. Caminé unos pasos por la acera, arrastrando mi maleta con esfuerzo. Me temblaban las manos, no por debilidad, sino por la conciencia de que, por primera vez en mucho tiempo, me estaba eligiendo a mí misma. Cada paso me alteraba la respiración, como si mi cuerpo reaprendiera algo que había olvidado, el derecho a existir sin ser tratada como una carga. Mi destino inicial no era permanente. No tenía un lugar fijo donde quedarme, pero sabía que no me faltaría refugio. Una vieja amiga, Lourdes, me había dicho unos meses antes: si alguna vez necesitas algo, mi puerta está abierta. Y aunque dudé en ese momento, su mirada amorosa permaneció dentro de mí como un refugio silencioso. Seguí caminando hasta el final de la calle, oyendo a lo lejos el ladrido de un perro y el ruido de los coches que pasaban. Poco a poco, un sentimiento de culpa empezó a apoderarse de mí. Una vieja voz, la que siempre me decía que aguantara, que no causara problemas, intentó alzarse. Pero otra voz, más firme, más madura, habló más fuerte. «Basta, Beatriz. Ahora te las arreglas sola». La maleta pesaba mucho. Estaba cansado. Aún así, seguí adelante. Al doblar la esquina, me vino a la mente un recuerdo inesperado. La pequeña Elena, de la mano, riéndonos mientras caminábamos juntas hacia la escuela. Me agachaba para atarle los cordones y ella apoyaba su manita en mi hombro. Podía oler el champú de bebé, sentir el calor de su cuerpecito contra el mío. ¿Dónde se había metido esa niña? ¿En qué momento perdió su cariño,
dejando solo este comportamiento brusco, impaciente y casi cruel? Llegué a la parada del autobús y me senté en el banco de metal. El viento frío me atravesó el abrigo y me provocó escalofríos. Sentía las piernas débiles. Sabía que no tenía edad para empezar de nuevo, pero tampoco para aceptar que me trataran como una carga. Mi dignidad valía más que cualquier estabilidad. Mientras esperaba el autobús, saqué mi celular del bolso. Era un aparato sencillo y viejo con la pantalla rayada. Vi una notificación, una llamada perdida de Augusto 2 horas antes. La ignoré. Luego otra notificación, un mensaje de Elena. Lo abrí lentamente, con el corazón apesadumbrado, como si me estuviera preparando para otra herida. El mensaje fue breve, frío y profundamente revelador. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Augusto está enojado. Vuelve pronto. Ni siquiera una pregunta sobre si estaba bien, ni una disculpa, nada. Solo una orden disimulada, una exigencia, como si yo fuera parte de un mecanismo doméstico que debía funcionar para que su vida no se viera perturbada. Respiré hondo. Por primera vez, no respondí. Llegó el autobús. Subí con dificultad. Encontré un asiento junto a la ventana y coloqué mi maleta a mi lado. El vehículo empezó a moverse y vi mi calle perderse en la distancia, haciéndose cada vez más pequeña, cada vez más lejana. Sentí lágrimas silenciosas correr por mi rostro. No solo lágrimas de tristeza, sino lágrimas de liberación. Mis manos se apretaron sobre la tela del bolso. Una mezcla de vulnerabilidad y fuerza me abrumaba. Me iba, pero Elena no sabía que esto era solo el comienzo de algo más grande. La historia aún no se había revelado por completo, porque algo me decía que había una verdad oculta, una verdad que aún no entendía, pero que latía en lo más profundo de mi intuición. Algo que me empujó a salir de esa casa no solo por dolor, sino por necesidad. El autobús continuó su viaje hacia el centro de la ciudad. Me bajé en la plaza principal, donde las palomas picoteaban trozos de pan y los niños las perseguían. La cálida brisa de la tarde me rozó la cara, aliviando un poco la tensión. Caminé hasta la calle estrecha donde estaba la casa de Lourdes. Era una casa sencilla, pintada de verde, con ventanas de madera y plantas en la pared. Llamé a la puerta y esperé. Lourdes abrió la puerta con una sonrisa que pareció iluminar todo a su alrededor. No necesitó explicaciones, simplemente miró mi maleta. Luego me miró a los ojos y me abrazó en silencio. Un abrazo que disolvió la rigidez de mis hombros y abrió un espacio interior que pensé que nunca volvería a sentir. Entramos. La casa olía a pan de maíz y café recién hecho. Había una mesa redonda cubierta con un mantel floreado, donde una taza vacía reposaba junto a un libro abierto. Lourdes me acompañó hasta el sofá y me pidió que me sentara. Sus ojos estaban llenos de cariño y preocupación. ¿Qué pasó, Vía? Su voz era suave, como si hubiera sido hecha para sanar. Intenté hablar, intenté explicar, pero se me hizo un nudo en la garganta. La escena del baño volvió como una oleada, mezclada con años de pequeños episodios que había ocultado bajo la alfombra de mi alma. Le expliqué todo con calma, lentamente, cada detalle, cada palabra. Lourdes me escuchaba sin interrumpirme, con su mano sobre la mía. Cuando terminé, sentí como si me hubieran quitado un gran peso del pecho. Respiró hondo y dijo algo que me impactó como una ráfaga de claridad. Vía, tu hija no solo te está faltando al respeto, alguien está alimentando esa frialdad en ella. Esto no es algo con lo que haya nacido, esto es influencia, esto es manipulación. La frase seguía resonando dentro de mí. Manipulación, influencia. ¿Quién? ¿Por qué? Y entonces algo cobró sentido. Pequeños gestos, frases que Augusto siempre decía, siempre en mi ausencia, siempre cuando Elena parecía más irritada conmigo. Comentarios mezquinos, susurrados, a los que no había prestado atención, pero que ahora resonaban en mi interior como piezas de un rompecabezas que por fin empezaban a encajar. Lourdes me apretó la mano aún más fuerte. Vía, tienes que averiguar qué está pasando realmente dentro de esa casa. Sentí un escalofrío. Un profundo instinto me advirtió que Lourdes tenía razón. Mi partida no era el final, era el comienzo de una revelación que lo cambiaría todo. Al caer la noche afuera,
Me di cuenta de que mi destino seguía ligado a esa casa por algo que no entendía del todo. Allí se escondía un secreto, y tarde o temprano saldría a la luz. No lo sabía aún, pero mi partida sería la chispa que iluminaría todas las sombras, y sería solo el primer paso hacia una verdad que nadie imaginaba. La noche que dormí en casa de Lourdes fue la primera en años que pude cerrar los ojos sin sentir el peso de la mirada crítica de mi hija. Me acosté en un sencillo colchón en la habitación de invitados, escuchando el lejano sonido de los coches que pasaban y el suave canto de un grillo por la ventana. Había algo profundamente liberador en estar en un espacio donde nadie me observaba, donde cada uno de mis movimientos no se interpretaba como una intrusión, donde no me trataban como un objeto que envejecía fuera de lugar. Aunque mi cuerpo estaba libre, mi mente seguía inquieta. La voz de Lourdes resonaba en mi cabeza. Esto no vino de tu hija, esto es influencia, manipulación. Esa palabra se me pegó como un gancho, arrebatando recuerdos de lo más profundo de mi conciencia. Al cerrarlos, una película muda comenzó a abrirse en mi interior. Momentos que antes había ignorado ahora brillaban con una claridad aterradora. Recordé el primer día que Elena me presentó a Augusto. Parecía amable, atento, un hombre de voz suave y sonrisa fácil, un contador respetado, dijo, inteligente, reservado, discreto. En aquel entonces, no entendía por qué nunca me miraba a los ojos por mucho tiempo. Pensé que era timidez. Hoy entiendo que era un cálculo. Elena se enamoró demasiado rápido, dio demasiado, confió demasiado. Y yo, una madre orgullosa, aplaudí cada paso de su vida, anhelando su felicidad. Nunca imaginé que la misma persona que conquistaría el corazón de mi hija sería capaz de sembrar gradualmente una dolorosa distancia entre nosotras. Recordé la primera vez que noté algo extraño. Un comentario aparentemente inocente, hecho durante un almuerzo en mi casa. Augusto miró la olla y dijo, «Tu madre cocina bien, pero usa demasiada sal. Mi presión me lo agradece cuando no estamos». Elena se rió en ese momento y añadió, «Es cierto, a veces se pasa de la raya». Esto se me quedó grabado en la cabeza más tiempo del que debía. Siempre había cocinado bien. Elena creció comiendo mis platos, elogiando cada receta, y pidiéndome que lo anotara todo en un cuaderno para que lo tuviera cuando se mudara sola. Pero un comentario suyo bastó para que empezara a dudar. Una frase bastó para que empezara a mirarme con ojo crítico. Y esto se repitió en otras ocasiones. Respecto al reparto de las tareas del hogar, Augusto solía decir, «Tu madre debería descansar más, pero acaba haciéndolo a propósito para parecer necesaria. Así te acostumbras a depender de ella». Y Elena respondió, «Sí, quizás sea eso». Solía escuchar conversaciones fragmentadas, fragmentos sueltos que apenas ahora toman forma. En aquel entonces, acepté sus interpretaciones como mero cansancio o irritación momentánea. Hoy me doy cuenta de que eran ladrillos. Ladrillos que construían un muro entre madre e hija, ladrillo a ladrillo, hasta que dejé de ver a la Elena que había creado. Me desperté temprano en casa de Lourdes, con el sol filtrándose suavemente a través de las cortinas. Me levanté despacio, sintiendo que mis huesos protestaban, pero mis pasos eran más firmes. Había una ligereza en mí que no había sentido desde que Elena era adolescente. La luz de la mañana iluminaba el sencillo pasillo de la casa, revelando pequeños detalles. Una toalla colgada, fotos antiguas en la pared, una olla de barro en la estufa. Lourdes ya estaba despierta, preparando café. El cálido aroma inundó la cocina como si me abrazara por dentro. «Buenos días, Vía. ¿Dormiste bien?» Asentí y me senté lentamente. «Sí, por primera vez en mucho tiempo». Ella sonrió, pero sus ojos reflejaban preocupación. «¿Recibiste algún mensaje de ellos?» Cogí el teléfono lentamente. Había 3 mensajes de Elena enviados a altas horas de la noche. «Mamá, ¿por qué te fuiste sin avisarnos? Augusto está preocupado. Vuelve a casa. Estás siendo dramático». Leí esas palabras como se lee la sentencia del alma. No había afecto, no había remordimiento, solo recriminación. Solo una frialdad que parecía crecer con cada día que pasaba. Lourdes me observaba atentamente. «¿Qué dijo?» Le mostré el mensaje. Suspiró profundamente. «Vía, esto es chantaje emocional». Aparté la mirada sintiendo una punzada en el corazón. Lo sabía, pero me dolía admitirlo. Lourdes continuó. «Siempre lo hiciste todo por esa chica.
todo. Y ahora usa tus debilidades en tu contra. Esa no es una hija. Es alguien influenciado, alguien moldeado. Respiré hondo, mirando la taza de café en mis manos. La verdad es que no estaba preparada para admitir que mi hija pudiera ser cruel por voluntad propia. Así que era más fácil creer en la idea de la manipulación. Era más fácil aceptar que Augusto, con su discreto encanto y sus palabras calculadas, estaba detrás de su transformación. Pero algo dentro de mí me decía que esta historia era más profunda, que había algo oculto en esa casa, algo que aún no había descubierto. Esa mañana decidí que no podía simplemente ignorarlo. Había una historia oculta tras cada palabra dura, cada silencio profundo, cada mirada fría que Elena me había dirigido en los últimos meses. Y si no descubría qué estaba pasando, se hundiría aún más. Tranquilamente dije, Lourdes, necesito saber la verdad. Puso su mano sobre la mía con firmeza maternal. Entonces lo tendrás, y yo te ayudaré. No sabía que esas palabras serían la puerta de entrada a una revelación tan dolorosa, profunda e inesperada que cambiaría por completo el destino de mi familia. Nunca imaginé que, mientras reponía fuerzas en casa de Lourdes, Elena y Augusto estaban planeando algo mucho más grande y mucho más peligroso, algo que involucraba mi nombre, mis documentos. Es una mentira capaz de destruir la vida de cualquiera de mi edad, y todavía no tenía idea. El resto de la mañana transcurrió lentamente, como si el tiempo hubiera ganado peso. Lourdes me dio ropa limpia, me ayudó a colgar las pocas cosas que había traído en la maleta y preparó la habitación de invitados para que pudiera quedarme todo el tiempo que necesitara. Su casa era pequeña, pero cada rincón llevaba un cariño que no había sentido en mucho tiempo. Un cariño que ni siquiera recordaba haber recibido. Me senté en el porche, observando las hojas mecerse con el viento. La ligera brisa traía sonidos del vecindario, un niño riendo, alguien barriendo la acera, una radio sonando a lo lejos. Todo parecía tan sencillo, tan alejado de la atmósfera pesada que vivía bajo el mismo techo que debería haber sido mi hogar. La paz de ese lugar me permitió por fin escuchar mi propia mente sin interferencias. Y fue entonces cuando ella llegó. La duda, preciso, profunda, cortante. ¿Por qué Augusto estaba tan preocupado por mi partida? ¿Por qué Elena reaccionó con frialdad ante mi incomodidad, pero con desesperación ante mi distanciamiento? Algo no encajaba. Algo no encajaba. El dolor me hizo bajar la cabeza, apretando las manos contra el regazo. La verdad es que nunca había sido una mujer ingenua. La vida me había enseñado a ver intenciones ocultas entre líneas, pero en los últimos años estaba tan agotada emocionalmente que dejé de observar, de interpretar, de cuestionar. Quizás porque nunca imaginé que mi propia hija pudiera verse involucrada en algo que me haría tanto daño. Incluso después de todo el desprecio, me costaba aceptar que Elena quisiera hacerme daño. Las madres se aferran a la esperanza, incluso cuando todo está destruido. Es una de nuestras mayores fortalezas y uno de nuestros mayores sufrimientos. Cuando Lourdes apareció en la puerta con 2 tazas de té, me encontró sumido en mis pensamientos, casi inmóvil. ¿No qué está pensando, Vía? Suspiré, mirando al suelo. Lourdes, siento que hay cosas que no he visto. Cosas que estaban justo delante de mis narices. Se sentó a mi lado sin dudarlo. Si Elena cambió tanto, tan rápido, no fue de la nada. Nadie cambia así sin una influencia constante. Y vi cómo te mira Augusto, con esa arrogancia silenciosa, esa superioridad disfrazada de cortesía. La miré fijamente. Lourdes lo notó desde el principio. Me llevó años, pero no se trataba solo de él. Se trataba de algo más grande. Algo que empezó a revelarse en el momento en que Lourdes habló. Vía, ¿recuerdas esa historia de la escritura de la casa, la que mencionaste hace meses? Un escalofrío me recorrió la espalda. Sí, lo recuerdo. Mencioné que guardaba los documentos originales en el armario de mi habitación, dentro de una caja azul, pero nunca volví a mencionar el tema. Lourdes se inclinó hacia adelante, atenta. ¿Has confirmado que los documentos todavía están allí? Mi corazón se aceleró. La verdad es que salí de casa tan herida, tan llena de dolor, que ni siquiera pensé en mirar nada antes de venir. Y ahora, con esa pregunta,
todo empezó a tener sentido. La insistencia de Augusto en que firme papeles simples, comentarios sobre organizar las cosas para el futuro. Las frases que Elena repetía sin darse cuenta. Todo lo que es tuyo un día será nuestro. Podía sentir la piel de mi nuca erizarse. Lourdes me tomó la mano, preocupada. Vía, necesitas revisar tus documentos. Necesitas verlos con tus propios ojos. Pero ¿cómo podía volver allí sin que me atacaran? ¿Cómo podía entrar en la casa donde me trataban como basura? El miedo de volver a enfrentarme a Elena y Augusto se mezclaba con algo aún más fuerte. La necesidad de saber la verdad. Respondí en voz baja pero firme. Lourdes, si se metieron con mis cosas, si hicieron algo con mis papeles, necesito averiguarlo. Ella se puso de pie inmediatamente. Así que hagámoslo bien, sin confrontaciones apresuradas, sin ir solo, planifiquemos. Y así, en la mesa de la cocina, con un bolígrafo y un simple trozo de papel, empezamos a elaborar un plan que implicaba prudencia, discreción, inteligencia y, sobre todo, la preservación de mi dignidad. Lourdes pensó unos instantes y dijo: primero, necesitas confirmar la situación. Sin eso, no sabemos contra qué luchamos, asentí. En segundo lugar, no vas a volver allí ahora. No pueden saber que sospechas algo. Cierto, Elena estaría furiosa. Augusto, aún peor. En tercer lugar, pidamos ayuda. No podemos actuar solos contra alguien como Augusto. La gente así siempre tiene cartas ocultas. En el fondo, sabía que tenía razón. Augusto poseía una calma artificial, una cortesía controlada, una frialdad casi ensayada. Nunca me alzó la voz, pero sus palabras tenían filos invisibles. Lo sentía en lo más profundo de mi pecho. Lo que no sabía, y pronto descubriría, era que sus intenciones iban mucho más allá de la manipulación emocional. Cuando terminé de beber mi té, mi teléfono celular vibró. Era un mensaje nuevo, una notificación que me puso los pelos de punta. De Elena: mamá, necesitamos hablar urgentemente. Se trata de ti. Responde cuando llamo. Lourdes me miró a la cara y notó el shock inmediato. Vía, algo pasó. Ese mensaje tenía un peso diferente, un tono que no reconocí. No era solo frialdad, había urgencia, presión, como si algo estuviera a punto de estallar. Sentí una opresión en el pecho. Un instinto visceral me decía que esta urgencia no tenía nada que ver con la preocupación. Tenía que ver con el control, con el miedo, con la desesperación de perder algo. ¿Pero qué? Las piezas empezaban a moverse, pero el tablero seguía envuelto en niebla. Solo podía presentir el esbozo de una verdad mayor y peligrosa a punto de revelarse. Lourdes me sujetó el brazo con firmeza. Vía, antes de hablar, descubramos qué están tratando de ocultar. Y en ese momento supe. A partir de ese momento, mi vida ya no sería de sumisión. Dejaría de ser la madre humillada que lo aceptaba todo en silencio. Sin darme cuenta, asumiría la posición más poderosa de todas, la mujer que sabe que hay un secreto que le ocultan, y ella está dispuesta a encontrar cada pieza. Lo que no imaginé es que el descubrimiento que me esperaba en el siguiente capítulo sería tan devastador, lo cual cambiaría por completo la forma en que veía a mi hija. Si disfrutas de nuestras historias y quieres ayudarnos a seguir compartiendo más contenido como este, suscríbete al canal. Esto marca la diferencia para que podamos seguir ofreciéndote historias poderosas, conmovedoras y transformadoras. Me desperté antes del amanecer. No era insomnio, era instinto. Cuando el miedo y la duda se mezclan, todo el cuerpo se convierte en un radar. Cada sonido, cada vibración, cada recuerdo, todo se transforma en una señal de alerta. Esa mañana supe que algo estaba a punto de suceder. El mensaje de Elena de la noche anterior aún ardía en mi interior como brasas ocultas bajo las cenizas. Se trata de ti. Esa frase me carcomía por dentro. ¿Qué pasa exactamente conmigo? ¿De qué estaban hablando ella y Augusto mientras yo ya no estaba? ¿Por qué la repentina urgencia después de años de tratarme como una molestia? Lourdes estaba en la cocina preparando café cuando bajé. La suave luz de la mañana se filtraba por la ventana y se reflejaba en su cabello canoso, creando un contraste sereno con la agitación que sentía por dentro. «Buenos días, Vía. ¿Dormiste?», asentí. No del todo, pero el poco sueño que conseguí fue suficiente. Mi cuerpo sabía que necesitaría fuerzas. Ella colocó una taza delante de mí y se sentó lentamente, observando mi rostro como quien lee una carta en silencio.
¿Elena insistió? Sí, y a juzgar por el tono, parece que algo se salió de control. Lourdes suspiró, apoyando el codo sobre la mesa. Es hora de averiguar qué está pasando. Pero ten cuidado. Lo sabía de una manera profunda, casi física. Ese día sería el punto de inflexión, el comienzo del cambio. La primera grieta en la máscara que Augusto y Elena habían intentado mantener durante tanto tiempo. Mi celular estaba sobre la mesa. Lo miré como si fuera una bomba a punto de explotar. Y antes de que pudiera tocarlo, vibró. Era Elena. La pantalla solo mostraba su nombre, pero mis dedos se enfriaron. Lourdes puso su mano firmemente sobre la mía, como diciéndome sin palabras, «No tengas miedo. Esperar, mamá». La voz de Elena sonaba extraña, tensa, desvanecida. «¿Dónde estás?» Mi corazón latía muy fuerte, pero mi voz salía tranquila, casi suave. «Estoy bien, Elena. Eso es todo lo que importa». Ella respiró profundamente al otro lado de la línea, visiblemente molesta. «Necesitamos hablar. Ya. Esto es muy serio. Es un asunto familiar. Es una cosa de familia». La ironía ardía dentro de mí. Durante años me trataron como si no fuera de la familia. Y ahora, de repente, ¿era una emergencia familiar? ¿Por qué? Elena dudó antes de responder. Se hizo un silencio denso, y fue en ese silencio que me di cuenta. Tenía miedo, no de mí, sino de algo que Augusto había dicho, hecho o exigido. «Mamá, por favor, necesito que regreses». Eso fue extraño. Fue casi una súplica, casi un lamento, un atisbo de humanidad intentando escapar de su interior. Lourdes me hizo un gesto para que mantuviera la postura. «¿Dónde está Augusto?», pregunté. Ella tardó demasiado en responder. «En el trabajo, pero, mamá». Se puso nervioso cuando se dio cuenta de que te llevaste esa maleta tan grande. Quiere saber si te llevaste documentos. La palabra recorrió mi cuerpo como una descarga eléctrica. Documentos. Se me heló la sangre. No me había llevado nada, solo mi ropa, la foto vieja y algunas pertenencias. Pero la preocupación de Augusto revelaba más de lo que cualquier investigación podría revelar. «Elena, ¿qué documentos busca?». Ella tragó saliva con fuerza. «Lo oí. Yo no sé. Solo dijo que te fuiste en el peor momento posible y que debías regresar antes de que fuera demasiado tarde. Antes de que fuera demasiado tarde». El baño, los insultos, la frialdad, la distancia, todo parecía insignificante ahora ante aquella frase. «Elena, antes de que sea demasiado tarde, ¿para quién?». Ella interrumpió. «Vuelve, mamá». Había desesperación en su voz, una desesperación infantil y angustiada que no había oído desde que tenía unos 12 años y se cayó de la bicicleta, llorando y rogándome que no la dejara sola. Y entonces la llamada se cortó. Me quedé allí, con el teléfono pegado al pecho, sintiendo un profundo temblor en las manos. Lourdes me observaba con expresión seria. «Están desesperados», dijo. «Eso significa que algo anda muy mal. Algo que necesitan ocultarte». Respiré profundamente y respondí con la certeza que ardía como fuego dentro de mí. «Necesito volver a esa casa, Lourdes, pero no para quedarme. Necesito volver y ver lo que hicieron». Ella asintió, pero sus ojos mostraban genuina preocupación. «Así que no vas solo. Para nada». Y así, por primera vez en muchos años, sentí que algo renacía en mí. Coraje. No coraje impulsivo, sino el coraje de la madurez, de una mujer que lo había sobrevivido todo, que había soportado humillaciones diarias, que se había sentido menospreciada en su propio hogar y que ahora, por fin, comprendía el valor de su voz. Lourdes y yo hicimos un plan minucioso. Ella me dejaría a unas casas de distancia para evitar enfrentamientos directos. Yo solo entraría para revisar mis documentos y observar, sin discusiones, sin arrebatos emocionales. Se requería inteligencia, no impulso, pero aún no sabía qué me esperaba. No sabía que en esa casa se había planeado algo con meses de antelación, algo escrito, firmado, planeado. Un plan que involucraba mi nombre, mi antigua firma, mi identidad y el intento más cruel de borrar mi existencia. Lourdes conducía despacio, con las manos firmes en el volante, mientras yo veía pasar la ciudad por la ventana. Cada calle que se acercaba a mi antigua casa parecía estrechar aún más el espacio a mi alrededor.
Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo, era una premonición. El cuerpo reconoce antes que la mente cuando la verdad está a punto de estallar. El sol estaba alto, brillando sobre los tejados, y aún así sentí un profundo escalofrío en el estómago. Ese escalofrío que precede a las revelaciones difíciles. Lourdes puso su mano sobre la mía un instante y dijo, con esa voz que siempre parece saber más de lo que dice: Vía, no vas allí a sufrir, vas allí a ver cosas. Asentí, pero sentía una opresión en el pecho. Sabía que ese momento lo cambiaría todo. Para bien, o para la dolorosa comprensión de algo que aún intentaba negar. Al llegar a la esquina de mi calle, Lourdes detuvo el coche. La casa estaba a pocos metros. Reconocí la puerta cerrada, el patio vacío, la cortina ondeando de la sala. Por un instante, sentí ganas de llorar. Había sido mi hogar durante tantos años, y ahora me parecía una escena extraña, una casa que ya no me albergaba, sino que ocultaba algo contra mí. ¿Estás listo?, preguntó Lourdes. Respiré hondo. Sí. Salí del coche despacio, con la maleta aún en su casa, y el corazón tan fuerte como hacía tiempo que no lo sentía. Caminé por la acera con pasos silenciosos, como quien regresa al campo de batalla sabiendo dónde están las heridas. Cuando llegué a la puerta, noté algo que hizo temblar todo mi cuerpo. La puerta principal estaba entreabierta. Esto nunca sucedió. Ni Elena ni Augusto salían nunca de la puerta así. Ambos estaban obsesionados con cerraduras, candados y pestillos. Entraban y salían como si defendieran una caja fuerte. Pero ahora, silencio, puerta abierta. Una invitación inesperada. Mi instinto me decía que allí había algo fuera de lugar. Empujé lentamente. La habitación estaba vacía. El olor a desinfectante era fuerte, fresco, como si alguien hubiera limpiado con prisa. En el sofá, el cojín estaba tirado en el suelo. Una taza rota yacía en la esquina, como si se hubiera caído en un movimiento brusco. Sentí una opresión en el pecho. Algo había pasado. ¿Elena? Mi llamado resonó por toda la casa y se disipó en el aire. No hay respuesta. Bajé por el pasillo. Mi habitación estaba exactamente igual que la había dejado, al menos en apariencia. La cama estaba hecha, el armario cerrado, pero algo me llamó la atención de inmediato. El cajón inferior estaba ligeramente abierto, el cajón donde se guardaba la caja azul, mi caja de documentos. Me empezó a temblar la mano al arrodillarme. Abrí el cajón lentamente. La caja estaba allí, pero fuera de lugar, desordenada como siempre la dejaba. Lo recogí con cuidado. Sentí el peso, demasiado ligero. Lo abrí. Todos mis ahorros en efectivo, que había guardado para emergencias, habían desaparecido. Las escrituras, los certificados, las viejas políticas, ellos desaparecieron. Solo había papeles irrelevantes, sobras, un torpe intento de aparentar que no se había tocado nada. Me ardían los ojos. Por unos segundos sentí que el suelo desaparecía. Mi propia hija, mi yerno. Los dos se metieron con mis documentos. Antes de que la desesperación me abrumara, escuché pasos detrás de mí. Me daré la vuelta rápidamente. Era Elena. Estaba de pie en la puerta de su habitación, pálida, con los ojos enrojecidos y el cabello despeinado. Parecía que no había dormido en días. Sostenía el celular en la mano, pero le temblaba el brazo como si apenas pudiera soportar el peso del dispositivo. ¡Madre! Su voz era un susurro entrecortado. No era arrogante, no era fría, no era cruel. Ella estaba asustada. Me levanté lentamente. No dije nada. Solo esperé. Dio 2 pasos hacia adelante. Sintió que su cuerpo temblaba. Mamá, necesitaba verte. Necesitaba hablar antes de que él llegara. Él, Augusto. De repente todo quedó claro. Me había llamado esa mañana porque le tenía miedo. No por mí, también por ella misma. ¿Qué pasa, Elena? Mi tono era firme, pero no agresivo. Se encogió de hombros, se pasó una mano por la cara y respiró hondo, como si intentara tragarse una verdad demasiado grande para caber en su garganta. Mamá, ellos ya no son tus documentos. Sentí un fuerte impacto en el pecho. ¿Como esto? Echó un vistazo al pasillo para comprobar si estábamos solos. Luego cerró la puerta lentamente y susurró, con los ojos llenos de lágrimas. Augusto ordenó que todo se rehiciera, en mi nombre. Dijo que era para proteger el futuro. Dijo que tú ya no tenías la capacidad para manejar estas cosas. Mi cuerpo quedó paralizado. Elena continuó, pero su voz vacilaba con cada palabra. Dijo que era solo un trámite, que habían acordado hace años, que ni siquiera notarían.
Pero cuando salieron de casa, se puso furioso. Dijo que teníamos que apresurarnos antes de que cambiaran de opinión. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a destrozarme el pecho. ¿Qué hizo exactamente?, pregunté en un susurro. Elena empezó a llorar de verdad. Una gruesa lágrima le rodó por la barbilla y cayó al suelo. Él falsificó tu firma, mamá. El mundo quedó en silencio. Ya no oía el viento, ni los pájaros, ni el ruido de la calle. Nada, solo mi respiración lenta mezclándose con el llanto lejano de mi hija. Elena se desplomó en el suelo y se cubrió la cara con las manos. Intenté detenerlo, mamá. Juro que lo intenté, pero él dijo que era por el bien de la familia, que exagerabas, que eras frágil, que eras demasiado mayor para decidir algo, demasiado viejo. Esa frase me golpeó como una espada. No se trataba de documentos, no se trataba de la casa, se trataba de borrar. Querían borrar mi autonomía, mi voz, mi existencia. Me arrodillé ante ella. Por primera vez en muchos años, miré a mi hija no como la mujer fría que me humilló, sino como la niña que crié, ahora enredada en una red de manipulación que no había visto crecer. Elena me miró con lágrimas en los ojos y susurró: «Mamá, perdóname. Dejé que te pusiera en mi contra. Le creí, lo dejé. Me dolía el corazón, pero no de ira, de reconocimiento, de dolor compartido. Les agarré las manos. Elena, ahora me lo vas a contar todo, desde el principio, sin ocultar nada». Respiró profundamente, como quien se zambulle de cabeza en agua helada, y comenzó: «Mamá, Augusto tiene un plan. Y no tienes idea de lo lejos que ha llegado ya». Elena respiró hondo, se secó la cara con la manga y se sentó en el suelo, todavía temblando. Me senté a su lado. No era momento de juzgar, era momento de verdad. Por primera vez en muchos años volví a ver a mi pequeña hija, no en tamaño, sino en vulnerabilidad. Sus ojos imploraban ayuda, guía y, sobre todo, perdón. Ella inhaló lentamente, tratando de sofocar los sollozos. «Mamá, todo empezó hace más tiempo del que crees». Me dolía el corazón. «¿Cuánto tiempo?». Ella dudó. Luego respondió con un dolor que se percibía en su voz: «1 año». Sentí que todo mi cuerpo se congelaba. 1 año, 12 meses, 365 días. Aunque creía que Elena solo estaba irritada, cansada, distante, estaba siendo moldeada. Trabajada emocionalmente como arcilla en las manos de alguien que vio mis debilidades y las usó a su favor. Elena continuó. Empezó haciendo pequeños comentarios, diciendo que te estabas volviendo olvidadizo, que era peligroso dejar documentos importantes en tus manos. Recordé las frases que solía decir en ese tono suave que escondía arrogancia. Es preocupante que su madre ya no recuerde las cosas. Ella necesita descansar. Tienes que asumir más responsabilidades. En aquel momento parecía preocupación. Hoy lo veo claro. Era una construcción. «Y caí, madre», dijo Elena, con lágrimas corriendo por su rostro otra vez. Le creí, hablaba con tanta seguridad, lo repetía tantas veces. Mi mano apretó la suya con fuerza. Necesitaba que continuara, necesitaba oírlo todo, aunque cada palabra fuera una nueva herida. Elena cerró los ojos antes de decir: «Empezó a revisar tus cosas mientras dormías, o cuando salías a comprar pan. Tomaba documentos, tomaba fotos y los guardaba, siempre con cuidado. Siempre calculador». Se me revolvió el estómago. «¿Y sabías?», pregunté en voz baja. «Al principio no, solo me di cuenta cuando lo encontré con su caja azul abierta. Dijo que la estaba organizando, que te estaba ayudando». Ayuda, qué palabra más sucia saliendo de esa boca. Y luego vino la parte más cruel. Un día me mostró 2 documentos, 2. Los originales y las falsificaciones. Contuve la respiración. «¿Qué documentos, Elena?». El silencio que siguió fue tan pesado que pareció cambiar el aire de la habitación, la escritura de la casa y la póliza de seguro de vida. Mi corazón latía con fuerza. Mis manos se enfriaron, mi boca se secó. Reconocí ese tipo de manipulación. Había oído historias de conocidos, estafas silenciosas dirigidas a personas mayores, personas que se aprovechan de su confianza, su vulnerabilidad, su hábito de firmar papeles sin leerlos. Pero nunca imaginé que me pasaría a mí. Y a manos de alguien a quien dejé entrar en mi familia. Elena continuó, con la voz casi desvaneciéndose. Dijo que se ocupaba de nuestro futuro, que eras demasiado mayor para tomar decisiones importantes, y dijo que, si firmabas, todo sería más fácil.
Mis ojos se llenaron de lágrimas. No firmé nada, Elena. Ella tragó saliva con fuerza. Pero lo fingió, mamá. Cerré los ojos. Fue como recibir un golpe físico. Me quedé sin aire. Dijo que ni te darías cuenta. Que cuando todo estuviera listo, te explicaría que era por tu bien. Y si no lo aceptabas, diría que estabas confundido, que ya no recordabas nada. Mi mundo entero se estaba desmoronando en pedazos cada vez más pequeños. Estaba claro. Augusto no solo quería mis posesiones, él quería incapacitarme. Quería transformarme en alguien sin voz. Quería convertir mi edad en un arma contra mí. Me mantuve firme. ¿Y tú? ¿Qué hiciste cuando te enteraste de esto? Ella se encogió de hombros, sintiéndose culpable. Yo me quedé callado. Esa respuesta fue la más dolorosa. Pero antes de que mi dolor se transformara en ira, añadió, porque le tenía miedo, mamá. Mucho miedo. Eso lo cambió todo. Recordé sus ojos, a veces absortos en sus pensamientos. Los llantos silenciosos tras la puerta. Cómo se callaba cuando Augusto levantaba una ceja. Cómo repetía sus ideas como si fueran suyas, pero sin convicción. Augusto no solo me estaba manipulando, también estaba manipulando a Elena. Y fue en ese momento cuando surgió el punto más importante de la historia. Mamá, no era solo el papeleo, planeaba algo más. Todo mi cuerpo se tensó. ¿Qué? Respiró profundamente, como si intentara sumergirse en una verdad imposible. Dijo que, si algo te sucediera, nada podría salir de control. La frase cayó como una bomba. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Algo me está pasando? Elena comenzó a sacudir la cabeza con desesperación. No lo creí capaz, te lo juro. Pero empezó a decir que siempre olvidabas apagar la estufa, que tropezabas mucho, que eras descuidado, que esto era un riesgo. Temblaba. Nunca dejaba la estufa encendida, nunca tropezaba con frecuencia. Eran historias que él inventó para construir una versión falsa de mí, una versión que sirvió a su plan. Elena me miró con miedo genuino en sus ojos. Mamá, dijo que los accidentes ocurren. Una ola de frío me agarró la nuca, ese frío que solo se siente cuando el alma reconoce el verdadero peligro. Me di cuenta en ese momento. Augusto no solo quería la casa, no solo quería los documentos, quería tomar el control total de mi vida y quizás incluso decidir mi destino. Fue más que un golpe financiero, fue moral, fue psicológico, fue inhumano. Y Elena, desolada, añadió, Mamá, cuando te fuiste de casa ayer, se puso como loco porque el plan estaba amenazado. No esperaba que te fueras, no ahora, no antes de que terminara todo. Me llevé las manos a la cara, tragando lágrimas calientes que se formaban sin control. Elena me tocó el brazo suavemente, y yo, estoy contigo, quiero ayudarte, no dejaré que te haga daño. Esa frase rompió algo dentro de mí. No fue un perdón completo, todavía no. Pero fue solo el comienzo de la reconstrucción del vínculo entre madre e hija, el comienzo de mi transformación interior, el comienzo de la mujer que dejaría de sufrir y comenzaría a actuar. Me levanté lentamente. Elena me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, mamá? Mi voz salió firme, madura, segura. Ahora, Elena, vamos a darle la vuelta a la situación y no verán de dónde viene el golpe. Me quedé frente a Elena unos segundos, sintiendo cómo renacía la fuerza en mi interior, como brasas que por fin habían encontrado aire para encenderse. Era la primera vez en muchos años que mi cuerpo temblaba no de miedo, sino de indignación. No esa indignación impulsiva y ciega, era una indignación lúcida, la más peligrosa de todas. Elena se secó la cara y se levantó lentamente. Parecía más pequeña, encogida por su propia culpa, pero al mismo tiempo había algo nuevo en sus ojos. Quizás verdadero remordimiento, quizás el comienzo de la redención, quizás liberación. Ella también era prisionera, solo que yo no me había dado cuenta. Mamá, ¿tienes un plan? Respiré hondo. Tenía las manos frías, pero mi mente estaba cálida, brillante, despejada. El dolor se había convertido en el centro de atención. Sí, lo hago. Y seguirás todo exactamente como te digo. Ella asintió de inmediato, como una niña que por fin encuentra a alguien capaz de protegerla. Pero yo lo sabía. No era protección, era estrategia, era supervivencia. Primero, Elena. Comencé con calma pero con firmeza. No le vas a decir a Augusto que me viste aquí hoy. Sus ojos se abrieron de par en par, pero
Sospecha de todo, precisamente por eso. Si él piensa que tú y yo hemos roto, se siente en control. Si piensa que estás de su lado, baja la guardia. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Elena se llevó la mano a la boca, sorprendida por la claridad de mi lógica. ¿Y él le va a creer, mamá, después de todo esto? Le toqué el hombro suavemente, pero con autoridad. Elena, pasó un año manipulándote. Cree que te controla. Y esa confianza suya será nuestra arma. Respiró hondo, absorbiendo cada palabra, mientras yo sentía en mi interior el resurgimiento de algo olvidado, mi inteligencia emocional, mi capacidad de ver más allá, la fuerza que me dio la maternidad, pero que la humillación intentó borrar. Continué. Segundo punto, observarás, solo observando. Todo, cada rol, cada conversación, cada comportamiento extraño, nada pasa desapercibido ahora. Ella asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Yo puedo intentarlo, pero él se da cuenta cuando me pongo nerviosa. Ya no estarás nervioso, permanecerás en silencio. Y el silencio, Elena, es el sonido más peligroso. Sus ojos se abrieron de par en par. No era miedo, era admiración, como si viera una versión de mí que nunca había conocido. Tercero, me voy de casa ahora mismo. No puedes saber que estuve aquí, pero antes de eso, Elena, necesito echar un vistazo a su oficina. Ella se puso pálida. ¿En la oficina? Intentar. Ahí es donde residen las verdades. Elena se dirigió a la puerta, echó un vistazo al pasillo, se aseguró de que estuviéramos solos y me condujo a la pequeña oficina improvisada que Augusto había montado hacía años. Un espacio al que rara vez entraba, no porque estuviera prohibido, sino porque él se aseguraba de dejar claro, en silencio, que ese entorno era su territorio. Al abrir la puerta, no percibí ningún olor familiar, ningún aroma agradable, ningún olor a papel. La oficina olía fría, de cosas ocultas, de intenciones siniestras. La mesa estaba impecablemente organizada, demasiado organizada, como si la hubieran puesto hacía poco. Una computadora apagada. Se coloca una carpeta negra en la esquina izquierda y un pequeño sobre marrón parcialmente oculto debajo del teclado. Elena me miró nerviosamente. Mamá, no sé si deberíamos tocarlo, pero ya tenía el sobre en mi mano. Dentro encontré 3 hojas impresas, todos con mi nombre en ellos, todos ellos con mi antigua firma falsificada con una precisión aterradora, un poder notarial, una carta de autorización y un documento que casi me dejó sin aliento. Una declaración médica, con mi nombre, que indica que presenté signos de deterioro cognitivo progresivo. Me llevé la mano a la boca. Eso no es verdad, murmuré con la voz entrecortada. Elena se puso blanca como una sábana. Augusto dijo que un amigo médico lo ayudó, alguien que le debía un favor. La indignación me atravesó el alma. Querían renunciar a mi autonomía. Querían hacerme parecer incapaz. Querían utilizar mi edad como justificación para silenciarme. Sentí que algo crecía dentro de mí. No era solo ira, era poder. Poder que surge de las cenizas cuando alguien intenta extinguirte. Rápidamente guardé los documentos en mi bolso. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó Elena, casi susurrando. Miré a mi hija a los ojos con una firmeza que ya no recordaba tener. «Todo, Elena. Haré lo que sea necesario». Ella tragó saliva con fuerza. «¿Y qué pasa conmigo?» «Tú vas a actuar como si nada hubiera pasado. La vida continuará durante unas horas. Esto mantendrá a Augusto cómodo. Ve y observa. Y me avisarás si hace algún movimiento extraño». Elena parecía estar recuperando algo perdido en su interior. Quizás su identidad, quizás su valentía, quizás la hija que creía haber perdido para siempre. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir dije: «Su juego ha terminado, Elena. Ahora es mi turno». Ella sonrió entre lágrimas. «Pareces una persona diferente, mamá». Respiré profundamente. «No soy una persona diferente. Soy quien siempre he sido, pero ahora ya no puedes silenciarme». Salí de casa en silencio, cerrando la puerta lentamente, sintiendo que el mundo entero vibraba con la fuerza de lo que estaba por venir. Lourdes me esperaba en el auto, ansiosa, pero cuando me vio con ese sobre en mis manos, entendió todo sin que yo dijera una palabra. Nos subimos al coche y ella preguntó: «¿Y bien, Vía? ¿Qué descubriste?». Respiré profundamente, suficiente para derribarlo, suficiente para salvar a mi hija, suficiente para demostrar que la edad no significa discapacidad. Los ojos de Lourdes se iluminaron. Entonces,
¿Cuál es el siguiente paso? Miré por la ventana. El cielo estaba abierto, vasto y brillante. Ahora, vamos a la comisaría. El camino a la comisaría me pareció más corto de lo que había imaginado. Quizás porque, por primera vez en muchos años, sentí que mi cuerpo se guiaba no por el dolor ni por el miedo, sino por la certeza de que tenía pruebas, de que no estaba loca, de que no era frágil, de que por fin estaba recuperando lo que Augusto había intentado borrar, mi voz. Lourdes conducía rápido, pero con cuidado. Su mirada permanecía fija en la carretera, pero su mano me apretaba la mía de vez en cuando, como diciendo: «Estoy contigo hasta el final». El sobre marrón reposaba en mi regazo. Lo sostenía como si protegiera un pedazo de mi alma. Dentro estaban impresos los intentos más crueles de destruirme. Irónicamente, también contenían las armas que usaría para derrotar a Augusto. Cuando llegamos a la comisaría, el edificio gris parecía más grande de lo que recordaba. La fachada envejecida, las altas ventanas, la verja de hierro, todo parecía anunciar que, en su interior, vidas enteras se reescribían a diario. Y ese día sería el mío. Lourdes me apretó el brazo antes de salir del coche. «Vía, mantén la calma. No estás sola», asentí. Mi respiración era regular, como si años de silencio se hubieran transformado en fuerza dentro de mí. Entramos. La sala de espera estaba casi vacía. Un ventilador giraba lentamente en el techo, emitiendo un sonido repetitivo y cansado. Un joven policía tecleaba algo en la computadora detrás del mostrador, pero levantó la vista cuando me acerqué. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» Respiré profundamente, enderecé mi postura, lo miré directamente a los ojos y respondí con voz firme, madura y llena de dignidad. «Quiero presentar una denuncia policial por falsificación de documentos y un posible intento de fraude financiero contra una anciana». El impacto de la palabra anciano salió de mi boca sin peso, sin vergüenza. No lo dije como una debilidad, dijo que era como un arma. Porque eso es lo que Augusto usó contra mí, y eso es exactamente lo que lo derribaría. El policía asintió inmediatamente, con respetuosa seriedad. «Sí, señora. Vamos a la sala de espera». Entramos. Me pidió que me sentara. Lourdes estaba a mi lado, silenciosa, pero firme como un muro. Y luego les conté todo. Cada detalle, toda humillación, cada manipulación, cada pista, cada pieza de evidencia que estaba en el sobre. Escuchaba sin interrumpir, tomando notas de todo. A veces fruncía el ceño, a veces suspiraba, a veces negaba con la cabeza, indignado. Cuando abrí el sobre y le mostré los documentos falsificados, permaneció en silencio unos segundos antes de decir: «Esto es extremadamente serio y muy bien producido. No lo hizo un aficionado». Mi corazón se aceleró. Él explicó: «Falsificación de firma con intención de transferir bienes, uso de un certificado médico fraudulento. Todo esto constituye un delito grave, especialmente si se comete contra una persona mayor de 60 años. La ley es muy clara al respecto». Sentí una oleada cálida en el pecho. No era ira, fue justicia. Continuó: «Tendremos que actuar con rapidez. Tu yerno podría intentar acelerar una transferencia o incluso destruir pruebas». Respiré profundamente. «¿Y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso?». Me miró directamente con genuino respeto. «Ahora, hemos abierto una investigación formal y solicitaremos una orden de protección, si es necesario». «¿Está la señora a salvo?». Miré a Lourdes. «Sí, lo soy». El policía asintió. «¿Y tu hija? ¿Está en peligro?». Me quedé sin aliento por un instante. Elena. Seguía en la casa, vulnerable, emocionalmente destrozada y atrapada bajo el control de Augusto. Respondí honestamente: «Creo que sí. Ella le tiene miedo». El policía levantó las cejas. «Así que, señora Beatriz, es importante que ella también esté protegida. Necesitamos hablar con ella. Podría ser una testigo crucial». Estuve de acuerdo. «Hablaré con ella. Pero por favor, tenemos que actuar antes de que Augusto se dé cuenta de que estoy haciendo un movimiento». Se cruzó de brazos y dijo: «Actuaremos con rapidez, pero necesitas estar preparado. Cuando lo invoquen, podría reaccionar. Las personas manipuladoras tienden a perder el control cuando se descubren sus estrategias». Sonreí levemente, con una tranquilidad que no esperaba. He esperado toda mi vida a que alguien perdiera el control por mi culpa. Por fin ha sucedido. Lourdes sonrió, conmovida. El policía terminó el informe y me dio una copia. «Señora Beatriz, por su seguridad, le recomiendo que no regrese sola a su casa. Si necesita recuperar algo, solicite asistencia policial.
y manténgase alejada de él hasta nuevo aviso. Ausente. Se levantó, me estrechó la mano y dijo algo que nunca había oído decir a un extraño. Felicidades por tu valentía. Mucha gente sufre en silencio. Tú no. Eso lo cambia todo. Salimos de la comisaría en silencio. El sol, fuerte, me iluminaba el rostro. Sentí su calor rozar mi piel como si me dijera, has renacido. Lourdes, visiblemente conmovida, me tomó la mano y me dijo, Vía, estoy orgullosa de ti. Miré hacia el cielo, pero algo dentro de mí todavía estaba inquieto. Algo me decía que Augusto no se quedaría quieto. Algo me decía que ya se estaba moviendo. Y esa sospecha se confirmó en el momento en que vibró mi celular. Un mensaje de Elena. 2 palabras que me dieron escalofríos. Mamá, él lo sabe. Lourdes vio que mi cara se ponía pálida. ¿Qué pasó, Vía? Le mostré la pantalla. Estaba a punto de desatarse el infierno. Las palabras en la pantalla del teléfono parecían vibrar en el aire, pulsando como una amenaza invisible. Mamá, él lo sabe. Mi corazón latía tan fuerte que por un instante pensé que el mundo a mi alrededor se había detenido. El sol, la calle, el movimiento de la ciudad, todo se volvió distante, apagado, como si estuviera bajo el agua. La voz de Lourdes me llegó como un eco lejano. Vía, responde. Ahora. Me temblaban los dedos, pero mi mente estaba alerta. No había lugar para la desesperación. Ya no. Ahora era cuestión de estrategia. Respiré hondo y escribí. Tranquila, estoy bien. ¿Dónde está? La respuesta llegó en segundos, casi apresurada. En la habitación, encerrado, buscando algo. Creo que descubrió que te llevaste los papeles. Me quedé helado. Pensó que me había llevado los documentos, pero no. Y cuando vio que solo los habían manipulado parcialmente, su paranoia aumentó. Era peligroso, extremadamente peligroso. El teléfono volvió a vibrar. Mamá. Está furioso. Nunca lo había visto así. Lourdes me apretó el brazo. Vamos a tu casa ahora. Ya avisamos a la policía. Pero lo sabía. No era el momento adecuado. Si aparecíamos sin orden, sin precaución, sin estrategia, Augusto podría manipular la situación, darle la vuelta a la tortilla, culpar a Elena, a mí, a cualquiera que pudiera usar como escudo. Tomé la mano de Lourdes. Tranquila, tenemos que pensar. No puedes sospechar que Elena me habló. Abrí mi teléfono y escribí una respuesta a mi hija. Elena, actúa con normalidad, no lo mires fijamente, no demuestres miedo. Y, por favor, no menciones mi nombre. Ella respondió, Mamá. Me preguntó si habías vuelto. Cerré los ojos un momento. Tenía sentido. Él sabía que no desaparecería sin luchar. Sabía que mi maleta no tenía mis documentos. Sabía que algo no cuadraba. La mente de Augustus no descansaría hasta encontrar una explicación. Y eso hizo que todo fuera aún más peligroso. Elena escribió de nuevo. Va a la oficina. Cerró la puerta. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Qué quería allí? Era obvio. Estaba buscando los documentos falsos. Estaba buscando el sobre. Y al no encontrarlo, él lo sabría. Sabía que era yo. ¿Sabías que me enteré de todo? Sabía que su juego estaba terminando. Me recosté en el asiento del coche y respiré hondo. La batalla estaba llegando a su clímax. Lourdes me observaba atentamente, ansiosa por mi siguiente decisión. ¿Qué vamos a hacer, Vía? Mi voz salió firme, sin vacilaciones, como si hubiera sido esculpida directamente de mi indignación. Protejamos a Elena primero. Envié otro mensaje. Hija, sal de casa, ahora mismo. No esperes. Di que vas al mercado. No discutas. Simplemente vete. Pero lo que regresó me hizo sentir que el mundo giraba ligeramente. Mamá cerró la puerta de la sala. Estoy en el pasillo. No puedo salir. Se me heló la sangre. Augusto había cerrado la puerta. Elena quedó atrapada dentro de la casa, consigo. Estaba agitado, paranoico, furioso y, ahora lo sabía, capaz de cualquier cosa. Lourdes vio mi cara perder su color. La encerró dentro. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis dedos se entumecieron. Escribí, tranquila, hija, quédate donde se vea la puerta. No te acerques a él. No dejes que te aísle en ninguna habitación. Y ella respondió, mamá, él viene. Todo mi cuerpo se tensó. Entonces, el teléfono volvió a vibrar. Un mensaje breve, sofocante. Me preguntó si toqué la caja azul. Nos quedamos sin aire. Augusto estaba conectando los puntos. Demasiado rápido. Escribí, di que no.
Con firmeza, sin dudarlo, di instrucciones como quien lleva a cabo una misión delicada. Elena respondió unos minutos después. Se lo dije, pero no me creyó. Va al baño. Creo que va a mirar por la ventana. Está revisándolo todo. Un dolor agudo me atravesó el estómago. Augusto era metódico, obsesionante, calculador. Si notas incluso la más mínima señal, reconstruiría toda la escena. Y él sabría que regresé a casa horas antes. El siguiente mensaje trajo consigo algo que me puso los pelos de punta. «Mamá», gritó mi nombre, «está nervioso, tengo miedo». Elena sintió un miedo real, un miedo profundo, algo que nunca me había permitido ver durante su relación con Augusto. Lourdes agarró con fuerza las llaves del coche. «Vía, vámonos ahora», negué con la cabeza. «Todavía no. Si oye la puerta, si se da cuenta de que estamos ahí, podría hacer algo. Tenemos que entrar con la policía». Llamé inmediatamente a la comisaría. Mi voz salió firme. «Necesito ayuda urgente. Recibí un mensaje diciendo que el sospechoso está alterado y ha mantenido a mi hija encerrada en casa». El policía respondió: «Vamos a enviar una patrulla ahora. Manténganse alejados de la zona hasta que lleguen los refuerzos. No entren solos». Colgué. Elena escribió de nuevo: «Mamá». Cerró la oficina con llave. Dijo que iba a organizar todo antes de que lo estropees. «Mamá, estoy temblando. Mi alma está rota». Augusto estaba preparando algo. Quizás destruyendo evidencia, quizás mirando más documentos, quizás algo peor. Lourdes me tocó el hombro. «Vía, respira. Viene la policía». Pero yo lo sabía, pude sentirlo. Algo iba a pasar antes de que llegaran. Mi teléfono vibró una última vez. «Mamá», oyó la sirena. Va a la cocina. Agarró algo. Oigo el ruido de los cajones, armeros, cuchillos, objetos de metal. El sonido que siguió me congeló de la cabeza a los pies. «Mamá, él viene hacia mí. El último mensaje. Por favor, ven». Miré a Lourdes, llamé a la policía otra vez, y él simplemente dijo: «Date prisa, viene tras ella». Lourdes me agarró la mano con fuerza, y entonces, antes de que pudiera decir nada, el coche de policía dobló la esquina. Las luces azules se reflejaban en todo, y la sirena cortaba el aire. Y en ese momento, el destino de esa casa cambió para siempre. El coche patrulla dobló la esquina a toda velocidad, con las luces destellando y la sirena ondeando en el aire. Ese sonido no era solo una advertencia policial, era el sonido del muro que me había pasado la vida devorando al derrumbarse. Cada destello de la luz azul parecía iluminar todo lo que había permanecido oculto durante meses. Los documentos falsificados, las humillaciones silenciosas, las sutiles manipulaciones, mi dolor transformado en estrategia. Lourdes se estacionó detrás del coche de policía y tiró de mi mano. «Vía, ahora es el momento, pero te quedarás detrás de mí. No te dejaré acercarte hasta que la policía tenga la situación bajo control». Asentí. Respiraba con normalidad, pero dentro de mí había un temblor distinto. No era miedo, era anticipación. El cuerpo percibe cuando el destino se acerca. El cuerpo reconoce cuando la vida cambia de rumbo. 2 policías bajaron de la patrulla. Uno de ellos, el mismo que había presentado mi denuncia esa mañana, me reconoció. «Señora Beatriz, recibí su llamada. Vamos adentro». Golpeó con fuerza la puerta. «Policía, abran inmediatamente». Nada. Silencio. Sentí que mis piernas se ponían pesadas. Lo golpeó de nuevo, más fuerte, con más autoridad, exigiendo su presencia. «Policía, abran inmediatamente o lo derribaremos». Dentro, oímos un ruido seco, como si arrastraran algo, como pasos apresurados, como portazos. Elena, mi hija, estaba dentro. La tensión en el aire era tan densa que parecía atravesar el espacio. El policía le hizo una señal a su colega. «Vamos adentro». Y con una patada fuerte y decisiva, la puerta finalmente se abrió. La habitación estaba en silencio, pero un silencio extraño, el tipo de silencio que precede al verdadero peligro. El sofá estaba torcido, las cortinas ondeaban y se percibía una sombra extraña en el pasillo. Y luego escuchamos un grito, corto, femenino, asfixiado. «¡Elena!». Mi corazón saltó de mi pecho. Corrí, pero el policía me agarró por la cintura. «Tranquila, señora Beatriz. Quedarse atrás». Los policías se apresuraron por el pasillo, rápidos y alerta, con las manos cerca de las fundas. Lourdes se quedó conmigo, abrazándome con fuerza,
como si mi cuerpo estuviera a punto de desmoronarse. La puerta de la cocina estaba entreabierta. Un sonido metálico resonó desde adentro. Un segundo grito. El policía empujó la puerta para abrirla, y lo que vimos me destrozó por dentro. Elena estaba apoyada contra la pared, con el rostro pálido y las manos levantadas en señal de defensa. Y Augusto sostenía un pequeño cuchillo de cocina, no levantado para atacar, sino apuntando como una amenaza. Sus ojos eran diferentes, peligrosos, dominados por una oscura desesperación que solo existe en quienes se dan cuenta de que han perdido el control. «¡Suelta el cuchillo!», ordenó el policía. Augusto giró el rostro lentamente, como si despertase de un trance profundo. Esto no es lo que parece», dijo con voz ronca y distorsionada. El policía repitió: «Suelta el cuchillo». Pero Augusto meneó la cabeza. «Se metió con mis cosas, destruyó mi trabajo. Te está mintiendo, Elena. Siempre ha mentido». Mi hija lloraba, temblaba, no podía decir nada. Y entonces algo dentro de mí se agitó. Un instinto más fuerte que cualquier miedo. Di un paso adelante. Él me vio. Y su expresión cambió por completo. Ya no era desesperación, era odio. «¿Tú?», gruñó agarrando el mango del cuchillo. «Lo destruiste todo, vieja ingrata». Los policías permanecieron firmes, pero Augusto continuó hablando, escupiendo palabras que revelaban exactamente quién era. «Lo hice todo por ti, Elena. Todo. Y decidiste quedarte con esa inútil. Esa mujer que no sirve para nada, ni siquiera vale para vivir sola». Mi pecho ardía, porque finalmente me demostró lo que siempre pensó de mí. La máscara ha caído. Él gritó: «Es una carga, una fuerza. ¿No lo ves?». Y Elena, temblando, con lágrimas en los ojos, hizo algo que nunca imaginé que vería ese día. Ella dijo: «No, el que es una carga eres tú». El silencio de sus palabras cayó como un trueno. Augusto se quedó helado, su mano temblaba. Y fue en ese momento cuando el policía dio un paso adelante. «¡Suelta el arma! ¡Ahora!». Augusto intentó dar un paso atrás, pero resbaló. Perdió la fuerza en la muñeca y el cuchillo cayó al suelo con un sonido seco. El segundo policía lo agarró inmediatamente por los brazos. Augusto intentó contraatacar, escupiendo insultos, gritando cosas incoherentes, completamente fuera de sí. «No sabes nada. Está loca. Ella no es mentalmente capaz. Ella es incapaz. Tengo pruebas». «¿Pruebas?», el policía respondió. «Sí, tenemos tu evidencia también. Están en la comisaría». El rostro de Augusto palideció. Fue la primera vez que vi miedo en él, miedo real. Y luego, la frase que selló su caída: «Está en la cárcel por falsificación, fraude inmobiliario y amenazas». Gritó y gritó, intentó huir, pero lo sacaron como a un hombre al que finalmente le habían arrancado a la fuerza todas sus mentiras. La casa volvió a quedar en silencio, un tipo diferente de silencio. Un silencio limpio. Corrí hacia Elena, quien se desplomó en mis brazos como lo hacía cuando era niña. Lloramos juntos, no por tristeza, pero es un alivio, de liberación. Lourdes se acercó y nos abrazó también, como un ángel que protege hasta el final. El policía se acercó a mí. «Señora Beatriz, él será responsable de todo. Y usted, señora...». Él hizo lo correcto. Él salvó a su hija, y ella se salvó. Respiré profundamente. Después de años de ser silenciados, humillados, menospreciados, finalmente lo sentí. Yo gané, pero todavía faltaba una cosa: la reconstrucción, la cura, la sabiduría suprema. Nos quedamos allí en la cocina, abrazados durante largos minutos que parecieron años regresando a mi corazón. Todo a nuestro alrededor parecía suspendido. El ruido lejano de la calle, las voces apagadas de los policías en el patio, el viento que entraba por la ventana entreabierta. El mundo entero se había encogido para caber en ese abrazo. Elena sollozaba, respirando con dificultad, y yo le acariciaba el pelo como cuando tenía 5 años, y corría a mi regazo después de una pesadilla. Era irónico, y a la vez profundamente humano, darme cuenta de que, incluso de adulta, incluso endurecida por la manipulación de Augusto, mi hija seguía siendo, en el fondo, esa niña que solo necesitaba protección. Cuando logró hablar, su voz salió entrecortada. «Mamá, lo destruí todo entre nosotros. Dejé que me pusiera en tu contra. Yo fallé como hija». Sostuve su rostro entre mis manos
y le respondí con la verdad más pura que había salido de mí ese día. Elena, hija mía, te manipularon. Y eso no es un defecto. El que manipula es el que fracasa. Lloró aún más, de alivio, de redención, de la libertad. No fue una excusa, no fue una justificación, fue un reconocimiento. La sanación solo comienza cuando alguien es capaz de ver su propio dolor sin vergüenza y sin fingir que no existe. Lourdes nos abrazó, conmovida, y en ese instante me di cuenta de algo que había ignorado toda mi vida. A veces, la familia que nos salva es la que elegimos, no la que nos hicieron creer que sería eterna. La policía regresó unos minutos después. Señora Beatriz, Augusto ya va camino a la comisaría. Será acusado de falsificación, coacción, amenazas e intento de fraude financiero contra una anciana. Y, por lo que hemos visto, su hija podría ser un testigo clave. Elena se encogió de hombros, pero levantó la barbilla con renovado coraje. Yo testificaré, quiero testificar, ya no quiero vivir con miedo. Le estreché la mano. El policía continuó. Y usted, señora Beatriz, tendrá protección completa. Podemos solicitar una orden de protección y asistencia legal si lo desea. Los miré con una dignidad que no era arrogancia, era supervivencia. Sí, quiero, y gracias por llegar a tiempo. Él sonrió respetuosamente. Fue la mujer la que se salvó. El coraje vino de aquí, señaló hacia mi pecho. Nunca olvidaré esas palabras. Después de que la policía se fue y la casa quedó en silencio, me di cuenta de que no quedaban sombras dentro. Eso fue curioso. La misma casa que horas antes parecía asfixiante, pesada, cargada de dolor, ahora parecía vacía, aireada, casi limpia. Fue como si el mal hubiera sido expulsado por la puerta principal. Elena y yo caminamos lentamente por la casa, el pasillo donde tantas veces he oído portazos, la habitación donde soporté humillaciones silenciosas, el baño donde esa mañana escuché la frase que me rompería el corazón. Espera ahí afuera como un animal, vieja bruja. Mis ojos ardían. Elena me miró temblando de vergüenza. Mamá, nunca debí haber dicho eso. Nunca. Fui cruel. Fui egoísta. Quise hacerte daño porque él dijo que eras una carga. Y le creí. Respiré profundamente. Era hora de sanar, no de castigar. Elena, aprendiste a hacerme daño porque alguien te enseñó eso. Ahora vas a aprender algo más. Aprenderás a amarme de nuevo. Ella rompió a llorar y pareció arrancarle del pecho años de culpa. La abracé. Le di lo que Augusto nunca le dio, acogedor. Porque la verdadera fuerza de una mujer madura no reside en la venganza violenta. Se está haciendo justicia con claridad y en el perdón dado con sabiduría. En los días siguientes todo cambió. Augusto intentó negarlo al principio, pero la evidencia era irrefutable. El informe médico falsificado. La firma fue copiada, el poder fraudulento, el intento de encerrar a Elena dentro de la casa. Cayó, no solo legalmente, sino moralmente. Los amigos se distanciaron, los colegas se enfrentaron, y la imagen del hombre perfecto que había cultivado durante años se desmoronó como polvo. Elena testificó contra él, yo también. Y cuando hice mi declaración, sentí algo que pensé que había perdido para siempre, orgulloso de mí mismo. Lourdes estuvo a mi lado todo el tiempo. Ella nunca soltó mi mano. Y hoy, cuando la miro, me doy cuenta que su presencia en mi vida no fue casualidad, fue a propósito. Después de que todo estuvo arreglado, Elena me hizo la pregunta que más temía y más deseaba escuchar. Mamá, ¿vienes a casa? Miré a mi alrededor, respiré profundamente. Sentí el aire entrar en mis pulmones como si fuera la primera vez. No, Helena, no voy a volver. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Pero, entonces, ¿dónde vas a vivir? Le tomé las manos, sonreí y le respondí con la sabiduría de una mujer renacida. Donde quiera que me respeten, donde quiera que vaya, cariño, donde me siento vivo. Y Elena, por primera vez en mucho tiempo, comprendió. Y él aceptó. Hoy escribo esta historia sobre la casa de Lourdes, que también se convirtió en mi hogar. Elena viene a visitarme todos los días. Ella cocina para mí. Ella me habla. Poco a poco va aprendiendo a ser la hija que dejó de ser debido a influencias externas. Ella me agradece. Y también le agradezco que haya regresado antes de que fuera demasiado tarde. Y en cuanto a mí,
descubrí algo precioso. No es la edad lo que define la fuerza de una mujer. Es el límite que ella aprende a establecer. Es el coraje de levantarse cuando intentan menospreciarte. Es la sabiduría de saber cuándo partir y cuándo volver a uno mismo. Sobreviví. He renacido. Y hoy sé que la dignidad es un territorio que nadie le puede quitar a una mujer madura, a menos que ella lo permita, y no lo permitiré más. Muchas gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te gustó esto, suscríbete al canal. Nos ayuda enormemente a seguir brindándote historias emocionantes, intensas y transformadoras como esta. Tu apoyo es lo que mantiene viva cada historia, cada voz, cada mujer que encuentra fuerza a través de estas palabras. Gracias por estar aquí. De corazón. Hasta la próxima historia.